interés de mejorar este gran espacio cultural que es Jalapa, porque Jalapa tiene un gran potencial, pero también tiene grandes problemáticas. Y en este tenor, en este contexto, es que me permito mencionar, grosso modo, tres grandes ámbitos de tres grandes problemáticas que buscamos apoyo en los legisladores del Congreso local para relanzar a Jalapa como una ciudad cultural real y no una ciudad cultural solo de un prestigio añejo que cada vez se desgasta más y que, bueno, hay que empezar a pulir y a replantear nuestra postura a nivel nacional. En primer término, es importante mencionar que hace falta todavía un gran esfuerzo para replantear con claridad las políticas culturales de nuestro municipio. Nuestro municipio, como bien saben, necesita un gran diagnóstico sobre la cultura local. Este diagnóstico tiene décadas esperando un diagnóstico integral sobre las problemáticas socioeconómicas, sobre el potencial económico que tiene la cultura para Jalapa, pero algo muy importante es que Jalapa con este diagnóstico puede diseñar las políticas culturales que hasta hoy están, digamos, no diseñadas, no planteadas, no plasmadas en un documento por cada gobierno municipal. Es importante decirlo porque mediante un diagnóstico se pueden tomar las medidas adecuadas y dejar de ver a la cultura solo en el plano de lo, digamos, en el plano de lo festival, en el plano de lo simplemente la cultura como espectáculo. Se le ha dado una gran difusión en los últimos 3 sexenios del gobierno del Estado, pero la cultura como proceso de desarrollo, como inversión de futuro, ha estado aplazada en los últimos, digamos, 18 años. El último gran esfuerzo que se hizo para lanzar la cultura como un proceso fue en el sexenio de don Fernando Gutiérrez Barrios, al crear el Instituto Veracruzano de la Cultura en 1987. Otro gran esfuerzo de cultura como proceso es la recuperación de los patrimonios históricos y artísticos por el gobernador Agustín Acosta Lagunes. Pero a partir del gobernador Miguel Alemán Velasco se apuesta solo y exclusivamente por la cultura como espectáculo, los grandes festivales faraónicos que dejan una semana o 2 de gran alegría como un carnaval, pero no dejan inversión para el futuro. Y en ese sentido hay que apostar que Jalapa sea un modelo de integración de las diferentes instituciones educativas, culturales, económicas y de desarrollo social que tengan vocación hacia la cultura y hacia el desarrollo artístico de nuestra entidad. Hablamos de los que tienen grupos artísticos, grupos de promotores y también presupuestos. El ayuntamiento, en primer lugar, que ha puesto su granito de arena en este gobierno municipal con un gran esfuerzo por recuperar espacios de convivencia. En eso sí estamos muy claros. El ayuntamiento, por supuesto, la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Cultura, los grupos independientes que somos mayoría en la ciudad de Jalapa, el gobierno del estado y sus secretarías y por supuesto la nueva Secretaría de Cultura del gobierno federal. Hay tanto que hacer en un modelo bien planificado, con estrategia, una planeación estratégica de Jalapa urge para integrar las diferentes dimensiones de política pública, tanto global como federal, como municipal e independiente. Ese es un primer gran punto que quisiera plantear. El segundo punto es que digamos que abandonemos la política cultural como espectáculo y volvamos a la política cultural como eje del desarrollo social. Esta política cultural no se ha planteado hace más de 3 sexenios. La cultura como desarrollo social. ¿Qué implica esto? Obviamente no se ha asumido a la cultura dentro de un concepto vital. La cultura como estrategia para la inclusión de todos. En Jalapa la cultura se queda en el área del centro histórico.
y los usuarios yo creo que no pasamos de más de 10,000 personas al año. Y es importante que la cultura como inclusión social integre Jalapa rural y Jalapa urbano. Es decir, la cultura ya no puede ser un privilegio para los que sabemos de algo de arte o de cultura, ya no puede ser un privilegio para los que vivimos en el centro histórico. Tiene que ser una cultura para la periferia, para las colonias, para las congregaciones. Se tienen que abrir casas de cultura en las congregaciones. Se tiene que repartir en distritos la ciudad y abrir casas de la juventud, academias de arte. Jalapa lo tiene más fácil que el resto de los 211 municipios. Es una tragedia que de Ixhuatlán de Madero no puedan tomar clases de arte, o en la Pazapa, o en las Choapas. ¿Sí? Entonces la cultura se vuelve un privilegio de una élite económica y de una élite de prestigio y de conocimientos. En ese sentido, hay que asumir en Jalapa la política cultural como inclusión, desarticulación de entidades públicas. En este proyecto es lo que hemos visto hasta esta administración que está empezando a integrar Sede Sol, IBEC, turismo, etcétera, pero hace falta mucho más trabajo. Hay que dejar esta desarticulación de entidades públicas para proyectar y ejecutar nuevos proyectos de ciudad cultural de Jalapa. Algo bien importante, Jalapa está habitada por segmentos de diferente procedencia geográfica e identitaria. Para poder homologar un sentido de identidad y de cohesión social, nosotros tenemos que trabajar en producir elementos y estrategias que conozcan su historia, su cultura, su evolución. Nadie puede amar a Jalapa si no conoce su pasado, su historia, sus procesos y, por supuesto, su realidad actual. La ciudad cuenta con la mayor cantidad de habitantes intelectuales, promotores, gestores y artistas después de la Ciudad de México. Diseñadores gráficos, por supuesto, ¿no? Entonces, es decir, tenemos una, digamos, quien dirija Jalapa, quien gobierne Jalapa, gobierna la segunda ciudad más creativa de la República Mexicana en cuestión de habitantes intelectuales, habitantes creadores, habitantes gestores, habitantes promotores y, por supuesto, instituciones con más de 50 años de trayectoria en la cultura. Es decir, gestionar Jalapa no es gestionar cualquier ciudad, es gestionar una de las 5 ciudades más creativas de la República Mexicana. Y en ese sentido, no se concibe la cultura solo como un medio, sino como una herramienta, y esto lo retomo también de la licenciada Corintia, para prevenir la violencia. Ella lo planteaba en alguna reunión previa y decía, es que la cultura tiene que servir para prevenir la violencia. Y ese es uno de los 4 ejes de la política cultural federal con el embajador Tovar de Teresa. Que se le invierta a la cultura para bajar las asimetrías sociales, para garantizar opciones de proyectos de vida, para poder aportar medios económicos a las comunidades y a las colonias, pero sobre todo como integración, como homologación de oportunidades del disfrute, porque siempre olvidamos que la cultura es un derecho humano y que también hay derechos infantiles, y nunca estamos reivindicando a la cultura como los derechos humanos y el derecho a los niños a tener un proyecto de vida. La peor de las pobrezas para un niño es la pobreza mental, no es la económica, es la pobreza mental, que se le niegue la posibilidad de soñar con un mundo mejor, con un proyecto de vida, y a partir de ahí tejer su futuro. En ese sentido me lleva al tercer y último punto, y con esto termino. Jalapa, como una ciudad creativa, tiene todavía un proyecto económico pospuesto, hace muchos sexenios también. Es decir, como ciudad creativa, y esto lo retomo también de la visión del licenciado Adolfo Tos, el potencial que hay en inversión para la microempresa. En Jalapa se puede generar la gran cantidad de microempresas culturales que produzcan los servicios y los productos culturales de mayor avanzada. Tenemos que desarrollar proyectos para inversión en la microempresa cultural
tenemos que apoyar a los grupos independientes como los principales motores de la ciudad. Jalapa no ha definido su vocación. Eso es un secreto a voces. La vocación de Jalapa, ¿cuál es? Muchos quieren verla en el turismo, otros quieren verla en el comercio y otros más en simple ciudad albergue de la clase política mexicana o veracruzana. Pero se nos olvida que Jalapa lleva, por lo menos desde la inauguración de la Escuela Normal Veracruzana, siendo la principal ciudad de servicios educativos. Y con Don Teodoro Dehesa, 1891-1911, se genera la ciudad cultural, la Atenas veracruzana. Pero desde ese entonces a hoy ha pasado más de un siglo y necesitamos replantear a Jalapa con vocación hacia la economía cultural. No hay otra vocación, señoras y señores, que Jalapa pueda salir del hoyo más que invirtiéndole la inversión pública en cultura. Y esta cultura se tiene que invertir, por supuesto, también al empoderamiento de los actores del sector cultural. Si se hace un programa de la lectura, que no se contrate una burocracia para promover la lectura, que se convoque a la ciudadanía a organizarse para promover la lectura. Si no queremos más burocracia, que se empodere a grupos independientes para promover el teatro, la música, el libro, la cultura infantil, etcétera, etcétera. Es decir, hay que sacar los presupuestos de las instituciones públicas para distribuirlos socialmente en la comunidad organizada. Eso es importante. Solo así vamos a poder tener una ciudad creativa con cierto nivel en el sector económico. Es decir, los principales servicios y los principales productos de Jalapa están en la cultura y en las artes. Sin embargo, también va una recomendación para mis queridos amigos del sector cultural y artístico. No tenemos un modelo de negocio cultural, no tenemos un modelo de cadena de valor en nuestras organizaciones independientes. Estamos trabajando al acierto y al error, a la improvisación. Tenemos que capacitarnos y, si es posible, en realidad mejor. ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? No, bueno, es un chascarrillo, que lo veo muy serio. Entonces, esta cadena de valor hay que integrar microempresas, organizaciones independientes, pero también hace falta formar a los públicos, porque tenemos 60 años de que los públicos están acostumbrados a la gratuidad, y el problema, y la gratuidad más bien se volvió un problema, porque todos los espacios públicos de la cultura, desde el sexenio del licenciado Herrera Beltrán, son gratuitos, pero la gente no entra. Incluso en el Ágora de la ciudad, cuando yo era director, preguntaban si se cobraba, o ven a la Pinacoteca como un espacio super elitista, o ven a la Galería de Arte Contemporáneo como una galería de algo desconocido, inacible, no se entiende qué hay ahí, ¿no? En ese sentido, es decir, hace falta formar públicos en Jalapa para que nuestro público jalapeño pueda pagar por los servicios culturales. Y con esto termino. Al momento de crear valor, los grupos independientes de Jalapa dejaremos de crear solo para la ciudad. Tenemos que foguearnos en todos los estados. Hay 895 festivales al año en el directorio de Conaculta. Y yo les pregunto a cada grupo, ¿a cuántos hemos metido carpeta para irnos a cotizar, a foguear y a contratar a los 32 estados de la República? En ese sentido, hace falta nuevos rumbos y ojalá tengamos todo el apoyo desde el Congreso local. Muchas gracias, buen día. Bueno, iniciamos con una charla muy reflexiva, como decíamos al inicio, en el que nos compromete en el pensamiento y desde luego en las acciones que debemos de tomar y en el compromiso que Jalapa demanda de cada uno de nosotros. Es decir, la ciudad, con tantos gestores, con tantos actores culturales, y sin duda alguna, como bien lo señala Alejandro, es un centro cultural por naturaleza, y todos ustedes me darán la razón que cuando salimos de Jalapa
nos damos cuenta que el resto del país nos reconoce como una ciudad de cultura permanente, una ciudad que constantemente está aportando transformación intelectual en las artes, en la cultura, en la música, en la literatura, en todo lo creativo. Eso sin duda alguna nos llena de orgullo, pero también nos compromete y nos debe comprometer aún más en la estrategia legislativa, jurídica y en los caminos y las vertientes que el propio derecho nos tiene que dar para darle consistencia y forma a todo ello. A continuación vamos a escuchar con el tema incentivar la participación de grupos independientes juveniles al licenciado Adiel Guzmán Mesa, que es estudiante de la maestría en producción artística y marketing cultural. Adiel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con su permiso voy a ponerme de pie para que las personas que están de este lado pues también podamos tener un contacto visual. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo también pues me considero un pequeño empresario cultural. Hace 3 años emprendí un proyecto, un pequeño festival de música y de rock. Realmente a mí me invitaron aquí pues para hablar un poco de la escena de la música en Jalapa, y pues la verdad es que me encantaría hablar de todo el ámbito que está pues existente en la ciudad de alguna manera, aunque en realidad a mí pues lo que me mueve, de lo que realmente sé, es la música rock, sus alternativas, lo que hay, lo que se ha hecho, cosas grandes, cosas medianas, cosas pequeñas, y pues sí me gustaría como plantear un poco sobre la problemática existente en la ciudad. Pero bueno, antes de empezar con los puntos de la ciudad, me gustaría como empezar un poco con cosas generales, muy breves, muy rápidas, para ir de lo general a lo particular. Y bueno, sí me gustaría pues sí citar a dónde sería como el punto ideal en donde debería de llegar la ciudad, si en algún momento dado se llegara a obtener el título de ciudad creativa en este aspecto de la música. Sería maravilloso, por cierto. Bueno, citando el ejemplo de las grandes capitales de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tenemos ahí un ejemplo ideal de dónde se puede llegar con la iniciativa privada y con las oportunidades que hay pues, para los artistas locales, los artistas nacionales, con grandes plataformas que existen. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene festivales ya muy grandes como el Festival Vive Latino, el Corona Capital, el Festival de Metal Hell and Heaven, y sin fin de independientes, hay un montón. Ahí sí podemos decir que hay un verdadero mercado consumidor de música, promotores independientes. En Guadalajara pues está el Rock por la Vida, está el Coordenada, está el Fest, está el Force Metal, que antes era el Hell and Heaven, que empezó en Guadalajara. En Monterrey está ahora el Pal Norte, que se ha hecho muy grande, ha ido creciendo con los años. Está el Machacafest, el Hello Festival, el Rocódromo. Y bueno, ¿por qué menciono todos estos festivales? Porque tienen una característica en común. ¿Cuál es? Bueno, con excepción del Corona Capital, todos, independientemente de traer artistas muy grandes o involucrar artistas que respecto a la escena musical pues ya son pues consagrados de alguna manera con cierta trayectoria en el país, involucran a artistas nuevos, bandas locales, bandas de los estados que están iniciando una carrera, y es muy importante mencionarlo porque curiosamente Veracruz, Jalapa, no cuenta con un festival propio que permita pues a los músicos locales presentar su propuesta, crecer. Por ejemplo, está Cumbia Tajín, pero hay que recordar que Cumbia Tajín no es como tal un festival de música, es un festival de la identidad, es pues un promotor de la preservación del patrimonio totonaca, de sus costumbres, de su cultura, y está muy padre. Claro que se ha valido de la música para pues hacerse de una convocatoria juvenil, que el joven se involucre, asista, ha traído artistas muy grandes, y claro que es un festival muy valioso, pero yo creo que valdría mucho la pena que contara con su propio festival de música, en el que pues los artistas locales, las bandas locales puedan pues presentar sus propuestas. En Jalapa, hablándoles de la escena en activo de la música, podemos hablar alrededor de la actualidad de unas 20 bandas en activo que pues cabe destacar la característica que tienen en común, que tienen composiciones propias. Yo creo que los artistas que vale la pena impulsar son los que se atreven de alguna manera a hacer sus temas propios, a crear,
es decir, que no se quedan en los covers. Claro que es un paso importante para empezar a tocar los covers, claro, pero es muy importante incentivar al artista que crea, que compone sus propios temas. Y pues la verdad sí me gustaría como enlistarlos muy rápidamente, porque yo creo que oportunidades como estas son de las pocas en las que estos artistas pues se puede escuchar su nombre, ¿no? Por mencionar algunos, existe Solución Magenta, existe Garcés, Vecinos Nocivos, Soplama, Pablo Piña, Pony, los ya conocidos Aguas Aguas, existe Bolina Sin Parnet. Este último tengo pues la fortuna de ser su manager, su manejador. Sonex, Los Jojolites, Macuiles, Elvia, Aerotomi, Guacamole, Copal, Doctor Totem, Pordomi, Sistema Sonar, Lava de Hawái, Mascatuerca. Son algunos de los que pues en la actualidad de alguna manera podemos decir permanecen en activo. Decir permanecer en activo me refiero a que pues de vez en cuando tienen pues la oportunidad de tocar, digamos que tienen una tocada por mes, cada 2 meses. Y la verdad esto pues, me parece un aspecto que pues, es muy importante, hasta cierto punto un poco grave, porque existe una cantidad de artistas increíble y ha dejado de existir una cantidad de artistas importante, pues porque no hay foros ni espacios en nuestra capital que cuenta con todo este talento creativo donde presentar sus propuestas. Por ejemplo, algunos artistas de los que ya mencioné han tenido más suerte que otros para sobresalir. Por ejemplo, los Aguas Aguas y Sonex no son solamente la única banda jalapeña que ha estado en el Festival Vive Latino, son las únicas 2 bandas veracruzanas que han estado en este espacio, y podemos decir que de alguna manera han logrado pues salir adelante, pues no precisamente por los medios que se les han dado en casa, sino porque de alguna manera han logrado abrirse camino, ¿no? Entonces yo creo que sí existe, o valdría la pena plantearse la posibilidad de incentivar al sector privado que de alguna manera pueda empezar a crear estas plataformas, estos festivales, pues para que los artistas locales salgan adelante y pues puedan presentar más las cosas que están haciendo, ¿no? Bolina Sin Parnet el año pasado tuvo la oportunidad de compartir el cartel estelar de Cubre Tajín de rock en español con Carlos Santana, con Maldita Vecindad, El Tri, con Javier Batis, por los grandes de la música nacional y internacional. Y bueno, en Jalapa actualmente hay únicamente 5 productoras de espectáculos en activo. Característica en común, todas son de grandes empresarios, es decir, son empresarios que está excelente que estén trayendo pues artistas de fuera a la ciudad, pero pues todos son empresarios que de alguna manera ya cuentan con el recurso para presentar a los artistas que pues están haciendo llegar al pueblo, a la comunidad jalapeña. Solamente por mencionar algunas: LCP Producciones, Cheche Producciones, Primera Fila, Pronover, hasta Ocesa ha llegado a hacer sus propios eventos aquí. Bueno, Tickets y Boletos Ticketbox también han pues impulsado de alguna manera estos espacios, pero mencionando la característica que son para las grandes masas. ¿Y qué pasa entonces con las bandas pequeñas o las bandas medianas? Bueno, para empezar, hay otra problemática muy importante aquí en la ciudad, que no existe una infraestructura para espectáculos de música medianos o pequeños. De hecho, estas productoras que yo acabo de mencionar, que entre muchos artistas que nos han traído acá, pues están los masivos como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Carla Morrison, Café Tacuba, Franco De Vita, Alex Sintex, OV7, Sin Bandera, ¿no? Todos estos espectáculos se han distribuido únicamente en 5 foros que existen en la ciudad, que son el Velódromo, el Estadio Colón, el Auditorio de la Normal, la USB, y de repente también el foro al aire libre de la Casa del Lago de la UB. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de estos foros es como tal un recinto para presentar espectáculos que pues precisamente no cuentan exactamente pues con la acústica, con la estructura, con la estructura que hace falta para presentar espectáculos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, el Velódromo podríamos decir que sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con los espectáculos pequeños y medianos? No hay foros, no hay un espacio de 500, de 1000, de 2000 personas. ¿En dónde se distribuyen entonces estos espectáculos medianos y pequeños? En bares, en cafés,
Por decir algunos, el foro Rockstar ya me parece que ya no es muy activo, que digamos, opera de vez en cuando. Hace unos 5 años existió un foro muy importante que se llamó La Muerte Chiquita. Ahí podíamos ver por lo menos una vez al mes un artista de provincia, por lo menos, bueno, como ya lo comenté, una vez al mes, pero de jueves a sábado siempre era garantía de que uno podía ir, cenar, pues echarse un traguito y ver a un buen artista, ¿no? De repente, pues los empresarios pequeños para presentar espectáculos de esta talla un poco más pequeña usan el domo, salones sociales, el caracol, yo qué sé, ¿no? Pero al final de cuentas no existe tal cual un foro para espectáculos medianos. Los que existen, que son salones, no tienen esta infraestructura, son un poco caros, no están hechos para conciertos al final de cuentas, ¿no? Entonces hablamos de que no pueden venir artistas medianos como, pues por citar solo algún ejemplo, de los que gustan a los jóvenes: La Cuca, Enjambre, San Pascualito Rey, DLD, Botellita de Jerez, Los Amigos Invisibles, Paté de Foie, Plastilina Mosh, solo por decir algunos. No hay en dónde traerlos, y si hay dónde traerlos, pues caro, el foro dónde ponerlos, no existe la acústica correcta, en fin, no existe la infraestructura o para que el artista y el público esté cómodo. Entre algunas otras cuestiones, hay pues una cuestión ahí de que pues también hay que empezar a generar que exista un público cautivo de los espectáculos, porque en la ciudad lamentablemente todavía el público está muy acostumbrado a que el espectáculo se lo regalen, es decir, que el artista pues se precio, en fin, es toda una problemática que hay que empezar a incentivar, tanto para que el sector privado genere espectáculos, genere consumidores, genere economía para la ciudad, para el estado, y pues de alguna manera este ámbito pueda crecer, ¿no? Entonces me parece bien importante que se esté impulsando el título de Jalapa como ciudad creativa en el aspecto de la música, porque pues no cabe duda que existen creadores, existen promotores, existen pues ahora sí que de todo para detonar este segmento. Pues ¿qué podríamos hacer? Pues como ya lo dijo el profesor Alejandro Mariano, crear marcos políticos, normativos que sean favorables para este aspecto, es decir, legislar cultura, que ya no se siga rezagando el aspecto cultural, que se pueda de alguna manera poder crear pues las condiciones correctas para que el pequeño mediano empresario de la cultura tengan este escenario favorable para traer sus espectáculos, para que el público jalapeño los pueda disfrutar, pueda acudir con su familia, con sus amigos, porque al final de cuentas hay que acordarnos de algo bien importante, que la cultura es sobre todo un aspecto que contribuye al enriquecimiento del alma, a la convivencia familiar, etcétera. Entonces, sí me gustaría como citar un texto que me hizo llegar el compañero Miguel Centeno, que anda por ahí, respecto a Jalapa como ciudad creativa. Dice: las instituciones creativas contribuyen a formar el tejido social de una ciudad, su diversidad cultural y personalidad estética, mejoran la calidad de vida, refuerzan el sentimiento comunitario y la identidad común, y pueden contribuir a fomentar el turismo cultural. Esto es bien importante. Nosotros sabemos, vamos a la Ciudad de México y posiblemente llevemos el boleto para ver a nuestro artista favorito, y pues sabemos que es una ciudad que tal vez de martes a sábado, lunes a domingo va a haber un espectáculo al que podemos ir. Eso es el turismo cultural, y Jalapa cuenta con todo para que también pueda ser un destino cultural, turístico en este aspecto. Dice: los modelos de ciudad creativa han sido probados a pequeña escala, exponiendo formas originales de fomentar el desarrollo social y económico, de estimular la diversidad cultural y empresarial en el esfuerzo por alcanzar la prosperidad de las comunidades urbanas. En otras palabras, pues hay un generamiento de bienestar espiritual, autoestima, sentido de pertenencia, y generar consumidores ávidos de la cultura. Entonces, pues bueno, en conclusión, sabemos que en Jalapa hay artistas. Adiel, hay una gran verdad. Tenemos una escuela de teatro que es el mejor ejemplo, y nos faltan teatros para ver el trabajo que se realiza en esas instituciones. No está de más comentar que el Ayuntamiento de Jalapa está trabajando muy fuerte en habilitar dos espacios: el Teatro JJ Herrera
y el antiguo Instituto de Música, Arte y Cultura que conocimos muchos de los que estamos aquí como LIMAC, y que seguramente albergará una capacidad muy idónea para espectáculos y eventos, precisamente de lo que trata ayer. Damos la bienvenida a esta mesa y a este desayuno a la licenciada Noemí Santa Rito Gómez, directora de Cultura, Educación y Deporte de nuestro ayuntamiento. Bienvenida, Noemí. Bienvenida, muchas gracias y buen provecho. A continuación, ruego su amable atención para escuchar con particular agrado al maestro Abraham Oceransky, director, promotor e investigador de teatro, medalla Bellas Artes y director fundador de Teatro Carpa La Libertad, con su intervención, beneficio y fortalecimiento de las agrupaciones artísticas independientes. Un fuerte aplauso, por favor, al maestro que tanto distingue y honra a la ciudad de Jalapa. Bueno, como las películas, ¿no? Son así de... Bueno, yo me dedico al arte del teatro. He investigado muchísimo cómo poder sobrevivir en Jalapa. Yo me vine a Jalapa pensando que era el lugar perfecto para desarrollarme en el tiempo y en el espacio en el teatro. Yo venía de la Ciudad de México, llegué de la Ciudad de México, me enamoré de Jalapa. Cuando llegué en el momento en que el gobernador Gutiérrez Barrios inauguraba el IBEC, con Ida Rodríguez Pampolini. Veía yo un renacimiento en Jalapa tras la trayectoria de crecimiento inmenso que tuvo el rector Bravo Garzón. Y mis amigos, compañeros y contemporáneos estaban trabajando en Jalapa, ya sea en el teatro, en la música, en la pintura, en la escultura, una pléyade. Y dije, bueno, me quedo en Jalapa. Para mí es como Nueva York. Me enamoré y decidí quedarme, llevo 30 años aquí. Pero lo que he investigado y descubierto, que bueno, lo están mencionando, no hay una infraestructura cultural que resista los deseos de los artistas en Jalapa. Dentro de las investigaciones que hice, descubrí que Jalapa pierde dinero en cada producción que se hace. Tenemos un nivel, estamos como en el 12º lugar a nivel de la República Mexicana. Cada producción que se hace a nivel independiente se pierde el 75% del presupuesto que invierten los independientes. Estamos por debajo de Puebla y como 2000 veces abajo de Monterrey. Incluso Orizaba gana más en sus producciones que Jalapa. Estamos abajo de Sonora y Coahuila, que no tienen una tradición teatral. Tenemos solo un teatro en el centro, que está cerrado, y el Ágora, que es un auditorio pequeño. Y bueno, entonces mi misión, que ya la había realizado en la Ciudad de México e incluso aquí en Jalapa, de fomentar la creación de espacios para los artistas y para la comunidad. En la Ciudad de México realicé el Galeón, una carpa que estuvo en el Auditorio Nacional, que fue una novedad tecnológica para la época. Aquí en la ciudad de Jalapa intenté que en la primera facultad de teatro hubiera un teatro. En el año que estuve como director en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana se construyó un espacio, se reconstruyó el edificio para hacer un espacio teatral. Y luego fundé un laboratorio que es el primero que se hace a nivel latinoamericano,
espacio por no poder pagar la renta. Intenté formar un nuevo tipo de espectáculos en el Parque Bicentenario que funcionaron durante las épocas navideñas. Lo recordarán, que se llamaba El Nacimiento Viviente, que es el espectáculo más grande que se ha hecho en el mundo, el único en América de esa naturaleza. Con esto se abrió para otros compañeros que ahora siguen con el Mictlán, etc. O sea que he dado ideas para poder fomentar la infraestructura, porque no la hay, no hay teatros, no hay espacios, hay un monopolio cultural que lo tiene la universidad y por supuesto las instituciones. Es allí donde empieza a perderse el dinero, no dentro de la institución, sino que la inversión hacia afuera, porque hay un problema. Los artistas independientes son egresados la mayoría de las instituciones, y al salir de la institución no tienen protección, no hay donde puedan desarrollar su trabajo. Algunos trabajo y otros investigación y otros creación. El artista independiente, no todos van hacia la misma línea. Hay unos que se dedican al desarrollo y otros a la investigación y otros a la creación. A unos les interesa el teatro rural o el espectáculo rural o urbano, y a otros nos interesa la investigación y la vanguardia, los nuevos pensamientos, las nuevas tecnologías dentro del arte. O sea que hay diferentes capacidades, diferentes visiones, pero no tenemos infraestructura. Y la UNESCO, las instituciones importantes en el mundo piden al menos 5 o 6 teatros en el centro de una ciudad, y bueno, Jalapa tiene uno. Entonces, bueno, me di la tarea de tratar de producir espacios. No soy un hombre que tenga un coche, ni siquiera. Todo lo que puedo conseguir lo invierto en ayudar que haya estudiantes que busquen otro nivel de investigación o de formación. Y por eso hice el laboratorio que se llamaba Teatro T, estuvo en la calle de Belisario Domínguez durante 20 años. Y traté de formar un teatro en el Parque Bicentenario, no fue posible, y decidí hacer una carpa como muestra de que una persona puede generar un espacio cultural para Jalapa, y si un hombre puede, varios hombres pueden hacer varios espacios, y si la institución quiere, entonces podría haber, habilitar espacios abandonados, casas con las posibilidades de hacer espacios pequeños, medianos y algunos grandes, sin necesidad de una inversión donde se perdiera dinero. Que el monopolio que ahora hay, que no es suficiente, porque el Teatro del Estado pues, es monopólico, es para la Universidad Veracruzana, etc. No quiero decir que esto sea malo, sino quiero decir que los artistas no tenemos espacio para mostrarnos y somos invisibles. Se llaman artistas independientes y la mayoría de los que estamos aquí pues somos invisibles. Tenemos que hacer grandes colas. Hay una fuga de creadores hacia el centro de la República Mexicana, hacia otros lugares, cuando Jalapa podría habilitar estas potencialidades para generar, como decían los compañeros, un turismo artístico. Porque si yo voy a la Ciudad de México y estoy gastando 2, 3, 4, 5 mil pesos por ver un espectáculo, ¿por qué no llegan a los hoteles y a los restaurantes y a los industriales, a la gente que necesita también tener un turismo? Y es porque aquí no lo tenemos, pudiendo tener absolutamente estos espacios habilitados sin necesidad de una gran inversión. El problema son ideas, llevarlas a cabo, relaciones, puntos de vista en común, deslindar la burocracia, dar oportunidad a que las ideas creativas ofrezcan nuevas oportunidades. Y bueno, esto es difícil porque se piensa que los artistas no tenemos maneras de administrar, que somos
raros, tontos, ¿no? Pero la idea de, por ejemplo, Teatro de la Libertad es un espacio que lleva 7, 8 años, es autosuficiente, no tiene subsidios, genera artistas, damos clases, traemos artistas del extranjero, es uno de los espacios, al menos en Veracruz, que tiene una programación con artistas internacionales que no le cuestan al Estado. A veces pido un pequeño apoyo, ya sea para una reparación, ¿no? Pero no tenemos un contacto de subsidio. Y esta es una demostración que pudiera servir para ponernos de acuerdo, que tanto gobierno como los empresarios pudieran ver el beneficio que el abrir nuevos espacios culturales llegaría a más público. No hace falta público, hacen falta buenos espectáculos. Público hay deseo. Debe haber espectáculos para cada nivel social. El problema también del monopolio cultural es que solo da un tipo de servicio. No son buenas producciones, no podemos llevar buenas producciones cuando la movilidad hacia los espacios que se dirigen a los artistas no tienen las características, y es porque hace falta abrir nuevos lugares. Yo agradezco el haber abierto la Libertad. Ahora tiene algunos problemas porque está situado en el estacionamiento de Manos Veracruzanas, ahí en el Ignacio La Llave, que ahora pues, perderá el espacio, y por lo tanto me imagino que el Teatro de la Libertad tendrá que tomar alas, quemarse, desaparecerse o perderse, como se han perdido los otros teatros aún sostenidos por el Estado, como son el Teatro de los Tecajetes, el del Seguro Social, teatros perdidos, como estuvo el JJ Herrera cerrado por 7, 8 años, ¿no? O sea que yo quisiera hablar de no perder los espacios culturales, de hacer un fomento, de que es importante el espacio cultural, y la idea de independencia, no verlo como un tipo de artistas marginales, sino principales dentro de la conducta de desarrollo dentro del Estado. ¿Por qué los que estamos como independientes hacemos un trabajo continuo de tratar de juntar los recursos para poder expresarnos? Y no es porque el artista tenga solamente necesidad de expresarse, sino porque Veracruz necesita una expresión espiritual, una expresión de conciencia, que eso no tiene para nada que ver en contra de un gobierno, sino en pro de un crecimiento de la sociedad, en beneficio de la paz y en beneficio de todos nosotros. Y pues esto es todo. Gracias. Su participación. A continuación escucharemos al maestro Isaac Domínguez, actor de teatro y director de Espacio Vacío, con su participación, la promoción cultural en la periferia, colonias y congregaciones. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar aquí, tener la oportunidad de hablar de un poco de lo que uno hace. Y bueno, cuando yo veo el nombre de Jalapa Urbano, Jalapa Rural, para mí significa mucho porque dentro de la confesión cultural yo me dedico a hacer teatro, pero yo vi todas estas haciendo diagnósticos de lo que pasa con las compañías. Voy a hablar un poquito de producciones. En teatro, cada año en Jalapa se hacen cerca de 100 producciones artísticas que invierten dinero de manera, casi la mayoría de manera independiente. Y cada año se suman las que están del año pasado, otras 50, o sea que son 150 producciones más o menos al año que hay en la ciudad, y los espacios son muy pocos, y los que hay no tienen las condiciones técnicas ni de apoyo para que se pueda manifestar. Hablando en ese rubro. Bueno, lo que yo he hecho en estos últimos 15 años, igual con otros compañeros que hemos estado
trabajando y picando piedra, y que tiene que ver con un diagnóstico y con una pasión que yo también tengo sobre la parte rural. Jalapa rural, para mí, conozco muy bien, hemos acercado circuitos de brigadas culturales de teatro para llevar, distribuir de alguna manera los bienes y servicios culturales hacia esas congregaciones, colonias. Ahorita estamos haciendo un proyecto con el área de cultura municipal, de acuerdo a las posibilidades económicas. Vamos a hacerlo en el mes de julio, pero bueno, nosotros hemos tenido cobertura en todo el estado de Veracruz y cada vez es muy doloroso porque evidentemente los artistas también comemos, ¿no? Movilizarnos nos cuesta, hacer la promoción adecuada en esos espacios, hacer las producciones adecuadas de acuerdo a las necesidades, y creo que es una parte bien importante que podemos enfocarlo y rescatarlo de alguna manera, llevarlo hacia esos lugares, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay mucha necesidad social, incluso con nuestras temáticas, por medio del teatro, de las artes escénicas. No es nada más un mero entretenimiento que se le lleva a la gente y uno se va y se da la media vuelta y pasa los 3 días desapercibido. Yo creo que lo que nosotros hacemos significa. Yo he vuelto después de 10 años a comunidades, a congregaciones, y veo, porque la parte política, y bueno, ahora que estamos en esta oportunidad, pues realmente falta tener ese acercamiento desde otra perspectiva, ¿no? Porque la gente tiene muchas necesidades de muchos tipos y la cultura es un factor determinante en su desarrollo. A un niño que ve una obra de teatro que significa, le puede cambiar la vida. Yo lo veo desde esa perspectiva. Evidentemente, cada año es muy difícil porque nosotros también somos gente creadora, que estamos todo el tiempo viendo de dónde sacamos para poder producir y llevar de una mejor manera, decorosa, porque que sea un lugar humilde o con otras condiciones no quiere decir que le lleve uno cualquier cosa. Uno debe llevarle lo mejor en las condiciones que tenemos. Yo lo que propongo es crear un fondo para poder hacer estas brigadas culturales de danza, teatro, música de manera permanente. Ahorita estamos haciendo con el área de cultura, este es el 3er año que hacemos el proyecto, se llama Caravana Cultural de Teatro de la A a la Z, y lo que estamos haciendo es ir a las congregaciones de Jalapa particularmente y a colonias a llevarles obras de teatro con compañías de teatro profesionales, con chicos que salen de la escuela y luego no tienen dónde presentarse, y pues también es una fuente de empleo, ¿no? Y así yo creo que todos ganamos, ¿no? La parte de la institución, la ciudadanía y los artistas, porque generamos un trampolín para que las artes escénicas se distribuyan de otra manera, ¿no? Yo veo también, por ejemplo, con los proyectos que tenemos aquí en Jalapa, como un proyecto que tenemos con una asociación que se llama Artistas Independientes de Jalapa, son proyectos permanentes que generan una plataforma de otra manera para la ciudad de Jalapa. Cada año nos enfrentamos a que no hay dinero para producirlo. Recibimos cerca de 15,000 personas que pagan un boleto para poder ver todos los espectáculos de teatro. Evidentemente, contamos con ciertos apoyos de acuerdo a sus posibilidades económicas por la parte de cultura, a veces el IBEC, a veces la Secretaría, pero el servicio cultural que brindamos requiere de más infraestructura. Entonces yo creo que falta también desde la parte de política crear estos fondos para los artistas independientes, para que se produzca obra, para hacer estas brigadas y no verlo en un corto plazo. Yo cuando me acerqué, aquí está, no me va a dejar mentir la licenciada Noemí, cuando recién entró al área de cultura, nosotros veníamos de un proyecto que teníamos años haciéndolo de diferentes formas, que se llamaba Jornadas de Teatro Transeúnte, y que fuimos a muchos municipios del estado de Veracruz, que ya habíamos hecho brigadas en diferentes zonas. Yo le dije, bueno, es un proyecto paulatino, vamos a enfocarnos en Jalapa, vamos a las colonias, vamos, y poco a poco se ha ido posicionando, pero evidentemente cuesta, porque uno también adquiere un compromiso y una responsabilidad, porque uno al final del día tiene que pagar cuentas, tiene que pagar a los artistas, tiene que movilizarlos, tiene que darles de comer, hacer la promoción adecuada en esos espacios, y cuando uno regresa ve que hay un cambio significativo. Yo me he enfocado mucho en niños y en las mujeres, que normalmente pues los hombres luego cuando están trabajando, pero uno ve que hay un cambio significativo en ese desarrollo, ¿no? Yo apostaría porque desde su postura política apoyemos esa parte, que se creen de verdad, porque también el recurso
que se genera dentro de las instancias culturales, pues también ellos tienen sus programas fijos que tienen, uno lo entiende que tienen que darle cobertura a eso. Eso es evidente y no se puede, somos tantos, y es el mal del que yo platico con los bailarines, platico con los músicos, platico con directores de teatro, con gente que se dedica a la gestión cultural, y el dolor es el mismo. No tenemos dinero para hacer nuestras cosas. Uno saca el corazón hasta debajo de las piedras para hacerlo, pero llega un momento en que también pasa el tiempo y se repiten patrones y patrones de que no hay avance, y por eso estamos en este estancamiento, porque sí, todo el mundo dice que Jalapa, la ciudad, la tienda de la persona, realmente tiene que tener otro sustento, ¿no? Yo veo, y me da mucho coraje de verdad, que veo festivales que se gastan 15, 20 millones de pesos. Con 20 millones de pesos nosotros damos 1.500 funciones de teatro, 1.200 funciones de teatro, conciertos, realmente, y es para un solo evento que tiene que ver con una cuestión política, evidentemente, pero si cambiáramos un poquito el chip, podríamos generar que ese dinero se emplee de otra manera más adecuada, que sea efectivo, y en 5 años, en las colonias, en las congregaciones, podemos ir a hacer ese acercamiento. He tratado también de tener acercamiento con los alcaldes, que también parece que es doloroso ver que no les interesa la cultura. A muchos va uno y de pronto pues es uno el enemigo de acercarles un proyecto casi de que te regalo esta función, nada más dame un lugar donde presentarnos y una torta para los artistas. Pero eso también es parte de yo propongo también como crear esta red con ciertos circuitos donde detectemos que hay más problemas. El teatro es una herramienta fundamental para generar cambios significativos en la gente. Y bueno, yo es lo que quería hablar porque es lo que me ha apasionado, es lo que estoy haciendo. Cada año, cada mes, pues busca uno de qué manera invitar que se sumen más gente a este proyecto. Y es todo un equipo muy grande, pero necesitamos recursos para poder hacerlo y generar una permanencia. Porque si no es como un cerillo que se prende y se acaba rápido. Debemos generar una instancia significativa en la gente, en nosotros, y también generar una mejor distribución de lo que hacemos. Porque la gente luego no ve, se hacen buenas producciones, buenos trabajos, espectáculos, y es muy reducido el público que lo ve. Hay que sacarlo, hay que acercarnos, como decía el maestro Mariano, ¿no? A la parte hay que ir a donde está la gente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Sin duda alguna también es uno de los temas álgidos a tratar y a gestionar. A continuación vamos a escuchar al licenciado Adolfo Tosca Capistrán, quien habrá de expresarnos su opinión en torno a lo aquí vertido y desde luego con la fortaleza y la capacidad que lo identifica como un jalapeño que ahora en esta ruta de esfuerzo y de lucha cotidiana genera compromisos que seguramente habrán de cristalizarse. Muchas gracias. La verdad que aprecio en todo, en absolutamente todo lo que cabe, esta oportunidad que estamos teniendo de poder dirigirnos pues a un grupo, a un sector tan importante para la ciudad como es el que ustedes representan, el de la cultura, el del arte, el de la literatura, el de la música, el de las bellas artes. Verdaderamente me siento muy halagado. Es, y debo de confesarlo, complicado poder tener esta oportunidad de tener a este gremio y que nos estén permitiendo y regalando unos momentos muy valiosos de su vida, un día familiar además, en la mañana, que bien pudieran estar disfrutando a su familia o descansando, y que valoro por eso todo lo que cabe esta oportunidad que nos dan para poder ser escuchados esta mañana y compartir con ustedes este intercambio de posiciones con relación a tratar de enriquecer desde el punto de vista legislativo las tareas pendientes que hay que solventar, que veo, que escucho, que son bastantes, pero también estoy cierto que estamos con las personas calificadas para poder hacer una integración adecuada de propuestas que nos permitan ir abatiendo pues, el rezago que en materia de cultura se tiene. Doy las más gratas de las bienvenidas a cada uno de ustedes, mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a este
Foro Jalapa, Cultura, Integración y Desarrollo, Foro de Propuestas. Agradezco todo lo que cabe a mi amigo Alejandro Mariano Pérez, a Adiel Guzmán Mesa por su participación, por supuesto, al maestro Abraham Onseransky y desde luego a Isaac Domínguez. De la misma forma, mi reconocimiento por esta moderación a mi gran amigo también, don Vicente Espino Ojara. Muchísimas gracias, don Vicente, por esta oportunidad que nos brinda y el agradecimiento a cada uno de ustedes nuevamente. Quiero comentarles, trataré de esquematizar el mensaje lo más estructurado posible para no distraerlos. Pues soy Adolfo Tos, soy candidato a diputado por el distrito 11, Jalapa número 2. Estamos buscando esta posibilidad de participación para obtener el triunfo el próximo 5 de junio, en un momento ciertamente complicado. Tengo si me permiten contarles un poquito de mi trayectoria de manera muy breve. Tengo una muy modesta trayectoria dentro del servicio público. Fui regidor del Ayuntamiento de Jalapa ya en el año 2005-2007, cuando Ricardo Agüed fue presidente municipal. Yo tuve la oportunidad de ser el regidor de Hacienda de ese ayuntamiento. Posteriormente estuvimos prácticamente 5 años y medio al frente de la administración del Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio. Posteriormente fuimos una corta temporada, solamente cerca de 4 meses, a administrar el Hospital Civil Luis F. Nachón, y finalmente estuvimos al frente de la dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, director del DIF en la presente administración, en donde tengo la oportunidad de retirarme el último día de febrero de este año para precisamente poder buscar esta posibilidad de participación. Quiero decirles que esta trayectoria me interesa que la sepan, porque de alguna manera es la que me da valor, la que me da arrojo para levantar la mano y dar el paso al frente y poder aceptar esta participación en un momento difícil, ciertamente complicado. La ciudadanía está molesta, está irritada, hay un desencanto, hay un desánimo prácticamente en una gran parte de la ciudadanía con relación pues, a muchas cosas que han estado pasando de manera muy inadecuada y que todos los habitantes de Jalapa, toda la sociedad lo hemos estado viviendo. Sin embargo, también considero que las bases que yo tengo dentro de la administración pública me dan solidez para poder aceptar esta participación, y me dan solidez porque de manera muy humilde lo comento, he transitado por estas 4 áreas del servicio público sin agraviar, sin lastimar, y también lo digo, si me permite la palabra, y sin robarle a nadie. Yo he tratado de ser un buen servidor público. Afortunadamente no traemos negativos de nada que nos reclamen en ese sentido. Yo tengo la posibilidad de caminar por Jalapa con la frente en alto y mirándole a los ojos a los ciudadanos de Jalapa. Me gusta el servicio público, me quiero seguir dedicando a él. Ahorita en esta posibilidad de participación de esta próxima legislatura, que solamente habrá de durar 2 años, ustedes lo saben, igual que la gobernatura, tengo ideas muy claras de lo que tenemos que ir a hacer al Congreso, y lo que tenemos que ir a hacer es precisamente lo que está demandando la ciudadanía jalapeña. Es la primera oportunidad que tengo de ser postulado, de exigir y promover campaña y de atreverme a pedir el voto de confianza al electorado jalapeño, y estoy asumiendo esta oportunidad con un gran compromiso, con una gran responsabilidad y con un auténtico espíritu de verdaderamente servirle a la ciudadanía. No quiero ser el candidato, menos el diputado, que se caracterice por presentar iniciativas de ley, 20, 30, 50, las que ustedes gusten y manden. Ustedes que saben que es la tarea sustantiva del diputado, presentar iniciativas de ley, pero hay muchos diputados que quieren presumir o fincar su trabajo en función del número de iniciativas presentadas. Y pues iniciativas se pueden presentar muchísimas, las que quiera el legislador, 50, 100, 200 o 300, pero de estas iniciativas no quiero ser de esos diputados que presentan por presentar iniciativas que no tienen ninguna viabilidad, que se quedan durmiendo el sueño de los justos en las comisiones legislativas y que ni siquiera nunca llegan a ser discutidas y mucho menos aprobadas. Y al no ser aprobadas, pues jamás repercuten y jamás inciden en el beneficio de los diferentes sectores de la población. Eso no quiero ir a hacer. Yo quiero ser un hombre de pocas leyes,
un diputado de pocas leyes, pero que sean viables, que tengan una viabilidad auténtica de pasar el tamiz legislativo, de aprobarse, de promulgarse, de publicarse, de que entren en vigencia como ley y de que repercutan. Ahí viene lo importante, eso me interesa muchísimo, que verdaderamente sean iniciativas de ley que repercutan e incidan en la vida de todos los sectores de la ciudadanía. Eso me lo he propuesto como reto. ¿Cuántas leyes serán? Las que sean necesarias, 5, 10, 8, 12, única y exclusivamente aquellas que puedan ser susceptibles de aprobación. No vamos a entrarle a ocurrencias. Creo que Jalapa y Veracruz ya no está para ocurrencias. Me parece que hay hoy en día, desafortunadamente, el servicio público, la función pública son sinónimo de corrupción, son sinónimo de flojera, son sinónimo de hacer las cosas de manera inadecuada, y eso no quiere hacer Adolfo. Entonces estoy asumiendo esta primera responsabilidad con muchísimo, esta primera oportunidad con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Traemos propuestas viables, me parece. Quisiera yo enfocarme desde luego al tema que estamos tratando en este foro, y si me lo permiten, únicamente anuncio algunas de las que traemos. Quiero, a través de una iniciativa de ley, darle autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio a los hospitales de tercer nivel de atención, que son 11 en el estado de Veracruz. Aquí tenemos 2, el CEM y el CECAM, porque es una desgracia lo que vivimos hoy en el sector salud, tal cual también como en el sector cultural. No es posible que no haya medicamentos, no es posible que no haya reactivos de laboratorio, no es posible que no haya los médicos suficientes para poder estar atendiendo a más del 80% de la población de Jalapa, que tiene la necesidad de acudir a instituciones de salud pública y que hoy no encuentran las puertas abiertas, que hoy no se les da una solución en materia de salud. Y hay que decirlo, conozco el gremio, estuve 6 años allí, y hay gente que va con sus recetas médicas, con sus órdenes de servicio para hacerse exámenes de laboratorio, por decirlo menos, y que no encuentran el respaldo ni de los medicamentos ni de los reactivos de laboratorio. El problema es que ustedes lo saben, y quiero ser el candidato y quiero ser el diputado que no venga a recordarles el problema. Quiero ser el que les venga a decir cómo de manera viable y efectiva va a solucionarse. Y esto a través de constituir a estos 11 hospitales en organismos públicos descentralizados, en OPDs. Les vamos a dar personalidad jurídica, patrimonio propio, para efecto de que el dinero, que en su mayoría viene para salud, viene de recursos federales, en específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del Seguro Popular, cerca de 12,000 millones de pesos anuales, hoy la cantidad que llegan a Veracruz para salud, y que no es posible que vivamos esta desgracia en el centro. Vamos a través de la constitución de OPDs en los hospitales a hacer que reciban el dinero de manera directa, que llegue de México directo al CEM y que llegue de México directo al CECAM, que no pase ninguna triangulación, porque se queda en finanzas o se queda en salud y llegan las migajas a los hospitales. Y ahí en los hospitales y en los centros de salud es donde se le tiene que brindar el servicio, la atención con oportunidad, con calidad, con trato humano y con trato digno y respetuoso a quienes van a ser derechohabientes de estos y demandantes de estos servicios. Con esto, todos los institutos nacionales, todos, el de pediatría, el de neurología, el de cardiología, el de nutrición, todos son organismos públicos descentralizados. Ni siquiera es una ocurrencia, ni tampoco es una idea nueva. Así funcionan todos los institutos nacionales, y son instituciones de salud pública que cuentan con los más altos estándares en materia de equipamiento, que les refieren personas de todo el país y que dan un trato, hacen investigación inclusive, y dan un trato y una atención muy adecuada. Yo me pregunto, ¿no podremos copiarnos, ya ni siquiera inventar, copiarnos eso que están haciendo bien allá y traerlo aquí a Veracruz? Yo me respondo que sí podemos, que nada más hace falta voluntad, ganas de servirle a la ciudadanía y de entregarle resultados en un aspecto tan fundamental como es la salud. Lo mismo pasa con la seguridad. Vivimos una desgracia en materia de inseguridad que nos ha estado golpeando a todos. De repente, como candidato te sugieren que no hables del tema de la inseguridad. ¿Cómo no vamos a hablar? Yo quiero presentarme ante ustedes, ante la ciudadanía, con el pie derecho en esta primera oportunidad, y quiero presentarme diciendo y hablando de frente y con la verdad. A todos nos ha afectado la inseguridad. Esto tiene deprimida la inversión privada, tiene deprimido el desarrollo económico y por ende tiene deprimido el empleo. En vez de generar más empleos,
se cierran negocios, no se dan oportunidades de aperturar nuevos negocios y por ende no tenemos chance de estar trabajando. Jalapa, ustedes lo saben, a propósito de lo que tocaba Alejandro, hay un cúmulo importantísimo de estudiantes. Hay más de 30 instituciones de educación superior en Jalapa, entre la UP, los tecnológicos y las universidades privadas, más de 30 en Jalapa. Cada año egresan miles y miles de arquitectos, ingenieros, doctores, enfermeras, trabajadores sociales, abogados, de todas las materias. ¿Y qué sucede? Van a pedir un trabajo, van a tocar una puerta, tocan 2, tocan 5 puertas y no se les da la oportunidad de desarrollarse, no se les da. Y cuando se les abre una puerta, les dicen que no les pueden dar la chamba porque no tienen experiencia. ¿Y cómo caramba van a tener experiencia si no les dan la oportunidad de tener su primer trabajo? Y sucede lo contrario con la persona de 45, 48, 50 años de edad que va a tocar las puertas también para pedir una oportunidad laboral y tampoco es digno de que se la den porque ya está grande. Entonces no le dan ni al joven sin experiencia, ni al adulto que ni siquiera es adulto mayor, que ya tiene toda la experiencia y toda la madurez. Eso también a través de una ley que es viable, vamos a hacer obligatorio que a nadie en funciones y en condiciones de su edad madura o de su edad joven se le esté discriminando para efectos de otorgamiento de un trabajo. Hay personas hoy de 65, 70 años de edad que tienen toda la integridad mental, física, para poder seguir siendo económicamente productivos. Además necesitan seguir siendo económicamente productivos, tanto para la economía de su familia como para la propia armonía de la sociedad. Son partes, amigas, amigos, de las leyes que traemos y que le venimos planteando al electorado jalapeño. Desde luego que quiero tocar el tema de la cultura, que es un aspecto fundamental, y les pido una disculpa que primero toque la salud, que primero toque la educación, que primero toque el empleo, porque son finalmente, como la cultura, también asignaturas que yo creo, estoy convencido, Alejandro, que a veces yo creo que estos aspectos de coyuntura que han ido agravando la convivencia en la sociedad, de repente repercuten en un ámbito tan importante como la cultura, porque a veces como autoridad prefieres distraer los recursos para atender problemas, pues no sé si más graves, pero por lo menos sí de más coyuntura, como es la salud, como es la educación y como es la seguridad y la falta de empleo. Pero sin falta, que me parece que lo que se está discutiendo hoy y lo que se está planteando con una gran claridad por parte de ti, Alejandro, lo que nuestro amigo, y perdón que me refiera al joven Adiel, lo hace planteamientos con suma claridad, con una claridad impresionante. De verdad te felicito, Adiel. El maestro Oseraz, que bueno, pues ni se diga, es un jalapeño queridísimo, un jalapeño por adopción, queridísimo, respetadísimo, y que ha aportado tanto al desarrollo de nuestra ciudad, y por supuesto Isaac lo que plantea de una manera muy adecuada. Quiero comentarles que me siento muy contento de poder estar participando el día de hoy con ustedes. Me compromete el poder estar escuchando este tipo de planteamientos. Fíjense que tuve la oportunidad ya de reunirme, si me permiten contarles, por ejemplo, con los comerciantes, con los empresarios, con la Canaco, y venimos escuchando. A mí me interesa mucho, yo domino algunos temas, soy abogado por la Universidad Veracruzana, tengo dominio de algunos temas, pero no soy todólogo. A mí me interesa mucho ir a hacer un trabajo legislativo responsable, y para hacer un trabajo legislativo responsable necesitamos tener el auxilio, la guianza, el consejo de ustedes. Yo no soy todólogo, a mí me gusta decir el mensaje, pero también me gusta nutrirme, como hoy lo estoy haciendo, de un sector tan fundamental como el que ustedes representan, y quiero hacer el compromiso, amigas, amigos, de poder ir al Congreso a establecer en legislación las necesidades que tenemos que plantear en materia cultural, nutriéndonos y escuchándolos a ustedes, para que no vayamos a decir ocurrencias allá. De repente hay diputados que se sienten todólogos y hacen iniciativas de ley sin considerar y sin escuchar al gremio que según se trate. La pasada ocasión que me reuní con Canaco, con empresarios, con comerciantes, me daban una luz y una claridad muy determinante de lo que tenemos que plantear para mejorar el comercio en la ciudad de Jalapa. Nos reuníamos el otro día con un sector de transportistas, y el sector de transportistas, les confieso, me decían: oye Adolfo,
es muy importante que pidas la Comisión de Tránsito y Vialidad, porque es un problema de Jalapa, claro que lo es un problema que vivimos y que sufrimos, pues todos los que vivimos aquí, todos nos movemos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestros compromisos, y lo sufrimos todos los días, y desde luego que también es un problema importante de la ciudad. Y yo les contestaba lo que hoy les quiero compartir a ustedes. Adolfo Toss no necesita ser un diputado que presida ni la Comisión de Tránsito y Vialidad, ni la Comisión de Salud, que es un tema que domino, lo digo muy respetuosamente, ni tampoco necesito presidir la Comisión de Cultura, la Comisión Legislativa de Cultura, para efecto de poder estar haciendo algo importante por los gremios de que se traten. Como diputado local no necesitas ser ni presidente, ni secretario, ni vocal para tener una incidencia y para tener una participación activa dentro de los diferentes grupos. Yo quiero comentarles y asumir el compromiso de que vamos a estar cerca de este importante gremio, de este importante sector, para poder con responsabilidad, vamos a ser un diputado por Jalapa si nos beneficia el triunfo, y sé la importancia que revisten los planteamientos que ustedes están haciendo. Tenemos, lo saben ustedes y seguramente lo dominan mucho mejor que yo, ya tenemos la ley para el desarrollo cultural del estado de Veracruz, falta hacer la reglamentación, no está el reglamento de esta ley. A mí me parece que es fundamental el poder establecer en el propio reglamento muchos de los tópicos que ustedes están tocando esta mañana, y a lo mejor aderezar, adecuar, actualizar también la propia ley en lo que haya quedado débil. A mí me parece que la realización de estos foros contribuye mucho, enriquece mucho para poder estar teniendo una participación responsable. Tenemos que hacer, lo que comentaba César, la cartelera de servicios culturales de Jalapa. La licenciada Noemí Brito ha tenido una incidencia importante en su trayectoria como titular del área de cultura, educación y deporte del ayuntamiento. Me parece que se han dado pasos importantes. Hay pendientes, por supuesto que los hay, y muchos pendientes no se resuelven por las faltas de recursos económicos, y también hay que decirlo, también hay que comentarlo. Me parece que tomé algunas notas y que quisiera compartírselas muy breve. Me parece que hay que cambiar la cultura de gratuidad. En el jalapeño somos muy dados, y permítanme esa palabra, somos muy dados a ir a la Ciudad de México, o a Monterrey, o a Guadalajara, o a Puebla, a pagar y a pagar caro, además, y allá no nos duele pagarlo, pero cuando tenemos que pagar un ámbito cultural aquí en Jalapa, un espectáculo, un show, nos duele el codo para pagarlo. Aquí queremos en Jalapa todo gratis, y eso creo que también ese tipo de cultura, ese tipo de ideología, me parece que lo tenemos que ir revirtiendo, porque no pasa con el sector restaurantero. Aquí no nos gusta, nos vamos a sentar a un restaurante, perdón la analogía, y no nos gusta pagar caro en un restaurante en Jalapa, pero de repente vas a la Ciudad de México y te cobran ahí el triple o el cuádruple de lo que, es en serio señor, de lo que pagas aquí en Jalapa, y allá no te duele. Me parece que esa dinámica la tenemos que ir revirtiendo, por supuesto. Quiero legislar para establecer reglas claras, lo decía, tanto en la propia ley como con la constitución del nuevo reglamento. Ojalá, yo los invito de manera muy respetuosa a que podamos, Alejandro, estar participando de forma activa. Me parece que el reglamento será muy necesario para que podamos ir avanzando en materia de establecer reglas más claras con relación al desarrollo de este importante ámbito. Tenemos que, coincido totalmente, creo que los cuatro exponentes comentaron con mucha claridad que la cultura, que da sin falta una convivencia armónica en la ciudadanía, hace mucha falta la recuperación de principios, la recuperación de valores. Somos una sociedad, y lo platico con muchas audiencias con las que tengo la oportunidad de reunirme, somos una sociedad que nos hemos deshumanizado, estamos deshumanizados poco, nos interesamos el uno por el otro. A mí me parece que el aspecto cultural da cohesión social, da armonía entre la ciudadanía, da conocimiento, da principios, da valores. Me parece, estoy muy cierto, que aleja bien, aleja de alcoholismo, aleja de drogadicción, aleja de embarazos no deseados en adolescentes, y de estas manifestaciones de violencia que hoy se viven, son una realidad en Jalapa permanentemente, y me parece que esto es un aspecto que contribuye de manera muy determinante a la formación de nuestro
rescate de principios, de ética, de valores y de moral. Quisiera comentarles también, que eso también lo tengo muy claro, hay que establecer mecanismos para recuperar becas de estímulos a la innovación artística. Esto viene acompañado y lo quiero compartir con ustedes. Por favor, si digo una locura, me gustaría que ahorita me enriquecieran. Me parece que es muy importante la creación de un fideicomiso para apoyar las becas de movilidad. Las becas de movilidad prácticamente pues, han estado nulas, no han sido una realidad, y ahí no es trabajo legislativo, ahí es gestión, porque hay que hacer legislación, esa es la sustancia importante determinante del diputado, pero también está la fiscalización, que tiene que ver con que los recursos aprobados por la Federación en el presupuesto de egresos y los propios recursos aprobados por el Estado en su presupuesto también de egresos del Estado, ser un vigilante y tutelar que verdaderamente se destinen para el objetivo para el que fueron trazados. Y hoy lo digo por falta de honestidad, por falta de transparencia, por falta de un compromiso con la ciudadanía. Esos recursos públicos no se han administrado de manera honrada, de manera honesta, y de eso estamos hartos todos quienes vivimos aquí en Jalapa y todos quienes vivimos en Veracruz, y lo digo con todas sus letras. Creo que no estoy diciendo nada en el que no tengamos coincidencia todos, y de eso nos tenemos que encargar para verdaderamente devolverle a las instituciones públicas la credibilidad, hoy extraviada totalmente, y devolverle con resultados, con honestidad. A mí me interesa mucho esa palabra, con honestidad, con principios, con ética, con valores, devolverle estos criterios al servicio público. Hoy están ausentes, y eso tiene irritada, molesta, enojada, desencantada, desanimada prácticamente a toda la ciudadanía. La ciudadanía no quiere ver candidatos de ningún partido político, de ninguno, porque hay este desencanto y este desánimo. Entonces, amigas, amigos, yo sí quiero compartirles que tenemos que recuperar las becas en materia de movilidad. Tenemos que constituir un fideicomiso que apoye desde el punto de vista gubernamental, estar incentivando la participación de estas manifestaciones artísticas para poderlas hacer llegar a más ciudadanía. A mí me parece que, como lo decías tú, Alejandro, de manera muy atinada, no debe la cultura, no debe de ser el arte, tampoco la literatura, un privilegio de unos cuantos. Es cierto que en muchas colonias de Jalapa, es cierto que vivimos en 2, en 3 o en 4 Jalapas. Normalmente nosotros tenemos, maestro Vicente Espino, usted lo sabe, tenemos la oportunidad y la bendición de Dios de poder estar viviendo en un Jalapa y compartiendo un Jalapa. Pero hay otros 2 o 3 o 4 Jalapas en donde le dan más prioridad a tener un drenaje sanitario, lo digo con mucho respeto, o tener un muro de contención, o tener la pavimentación de su calle, que al ámbito cultural. A mí me parece que tenemos que hacer, a propósito de lo que comentaba César, hacer una integración adecuada de la zona rural con la zona urbana de Jalapa. Y no fue fortuito que ahora los distritos ya no se llaman rural y urbano, ya se llaman Jalapa 1 y Jalapa 2, porque creo que desde el nombre se le tiene que ir dando ya una integración al Jalapa rural con el Jalapa urbano. Debemos hablar de un solo Jalapa, ya no de 2 Jalapas. Tenemos que integrarlo con resultados, con compromiso, con honestidad. Quisiera comentar finalmente el establecimiento de incentivos gubernamentales para hacer las brigadas culturales, como lo comentabas tú de manera muy atinada, Isaac, y ese cambio de visión que nos hace falta en materia de cultura. Me parece que es muy, muy importante el poder cambiando este tipo de visión. Yo quiero comentarles, amigas y amigos, para poder callarme, escuchar a la candidata y desde luego nutrirnos con ustedes. Quiero comentarles que Adolfo Toss camina por la calle con la frente en alto, porque en su tránsito por el servicio público no ha robado, ni lastimado, ni agraviado a nadie. Y si se da la oportunidad de que sea yo diputado los próximos 2 años, en la próxima legislatura, quiero salir de la legislatura y caminar por Jalapa también con la frente en alto y mirándole a los ojos a los jalapeños, y que no le digan a mis hijas, a mi padre o a mis hermanos que soy el ladrón o el corrupto, como hoy hay personas que tienen nombre y que tienen apellido que son señaladas. Yo no quiero eso para Adolfo Toss, no lo quiero porque me he dedicado de manera honesta, de manera transparente, me quiero seguir dedicando al servicio público y tengo muy claro que
que para poder molestar a la ciudadanía tienes que dar resultados y tienes que actuar con honestidad y con responsabilidad. Hace falta mucho devolverle la credibilidad a las instituciones. Estamos en la disposición de hacerlos. Les agradezco muchísimo su atención, de verdad, muchísimo su presencia y muchísimo el tiempo y el favor de su atención esta mañana. Que tengan buenos días. Muchísimas gracias. Dejan un buen sabor de boca en los presentes y sobre todo en la posibilidad de que los compromisos se encaucen, se caminen ellos y podamos cristalizar ideas comunes y fortalecer esta gran riqueza cultural que significa Jalapa y que, como se ha apuntado antes ya, merece sistematizarla, darle forma y caminar en un solo sentido. Muchas gracias. Maestro Alejandro Mariano, por favor. Sí, bueno, vamos a proceder. Para con mayor conocimiento de causa de la licenciada Corintia Cruz Obregón también y de nuestro querido amigo Adolfo II, quisiéramos que conociéramos a nuestra concurrencia también en cuestión de qué proyecto trae cada uno de nosotros y también evitar que se quieran ir, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, algo muy importante es darle su lugar. Gracias por la invitación. Si gustan, empezamos por las damas de nuestra mano derecha, la señora Araceli Friccione, que es presidenta de Veracruz por el Arte. Tiene un gran interés en bajar fondos de la federación y colaborar con el Estado y los municipios. Acaban incluso de financiar una obra fílmica sobre María Félix. Bienvenida, Araceli. Bueno, la señora también, maestra y psicóloga, Noemí Brito, que tiene a la cabeza la responsabilidad cultural del ayuntamiento. Muchas gracias, maestra, bienvenida por siempre, por tantas cosas que nos regalan desde el ayuntamiento. Manuel, que tiene por acá también una empresa que se dedica a generar capacitación para el diseño gráfico, plástico, ¿verdad? Muy bien, Manuel. Tenemos a Osvaldo, que es jaranero de corazón y anda en las colonias y en toda la urbe, que es uno de los chavos que más conoce pues todas estas rutas de los jóvenes en la ciudad de Jalapa. Tenemos a Luis Arroyo, doctorado recientemente por la Complutense de Madrid como doctor en teatro y que es un gran investigador del tema, productor y director, aparte de actor. Muchas gracias. También preocupado por las cuestiones de género y de pues todo lo que tiene que ver con sexualidad en Jalapa a través del arte. Tenemos nuestra querida amiga estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural. Muchas gracias. También tenemos acá otro gran amigo, Alonso, ¿verdad? Alonso tiene un gran proyecto que es, él es laudero, ha estudiado laudería tanto en México como en el extranjero y uno de los mejores que elabora instrumentos musicales en Jalapa, Veracruz. Luego tenemos alumnas también, perdón que se me olviden casi los nombres de las alumnas de la licenciatura en Gestión Cultural también, alumnos de por allá, son jarocho también, ahí tenemos grandes conocedores también de la cultura urbana, con Memo, por supuesto, de la cultura urbana de Jalapa, la contracultura. Luego tenemos allá nuestra querida amiga Isela. Isela es periodista cultural, además de pedagoga y gran promotora cultural del arte. Tenemos a Ernesto, también periodista, que lleva pues la parte cultural, la parte política y la parte económica dentro de nuestra ciudad de Jalapa. Tenemos a Gabriela Meave, que es una excelente maestra de arte y que coordina varios grupos de adolescentes. Su misión ha sido esto de promover el arte entre los adolescentes en Jalapa. Tenemos a Rubén Arcos, que él llevó durante un muy buen tiempo, Rubén, no sé si se quieren parar porque dicen que no los ven, ¿sí? Exdirector de grupos artísticos de la Secretaría de Educación de Veracruz, conoce todo lo que es la infraestructura cultural y de grupos artísticos. Más adelante tenemos amigos de nuestra fundación, Asociación Civil, Somos la Semilla del Cambio, ¿verdad?, que trabaja con todas las colonias y todas las congregaciones de Jalapa en cuestiones de asistencia social, pero también de cultura y desarrollo. Bienvenidos. La cultura del cambio está presidida también por Juan Carlos Atzin. Si te quieres parar, Juanito, por favor. Donde lo ven jovencito, pues realmente es uno de los grandes promotores del desarrollo en la periferia. Luego tenemos por ahí a la maestra Guadalupe Flores, directora de la Facultad de Letras, pero además fundó la primera especialidad en promotores de lectura para el desarrollo, y ella tiene un gran trabajo dentro de la difusión del libro y la lectura. Gracias, Lupita. Honorio Robledo, además de un gran conocedor de son jarocho, es un gran
artista plástico de la tradición veracruzana, pero además es un gran escritor para niños. Pero él no solamente escribe, sino que promueve sus libros y su son jarocho entre toda la comunidad de Veracruz. Muchas gracias, Honorio, por estar por acá. Tenemos otra gran microempresa que es Culturama, y yo creo que es la principal microempresa del son jarocho en Jalapa. Gracias, Tere Osorio, Anzón, e hijo. Y entonces Tere se mueve en casi todos los festivales de son jarocho de la República Mexicana con sede en Jalapa. Tenemos otra gran organización de muchos cientos de integrantes que ahora se han tenido que dividir en 3 grandes ramas. Che Hernández, por ahí está, si te quieres parar, Che, que dirige a los huastecos, ¿sí? Es decir, todos los grupos de huasteco que viven en Jalapa están ahí coordinados por Che Hernández. Otro gran promotor que no tiene nivel local, tiene nivel internacional, el director de la Bienal del Cartel en México, en toda la República Mexicana, Javier Bermúdez. Muchas gracias, Javier. Pero además un gran gestor cultural a nivel nacional e internacional de artistas de diseño gráfico. Bueno, Juan Carlos Atzí, ya lo presenté. Tenemos a otro gran talento para la investigación histórica y para la crónica y para la gestión cultural, el maestro Rafael Martínez. Muchas gracias. Gran colaborador también del Consejo de la Crónica en Jalapa, Veracruz. Y si hay un grupo que tiene más de 30,000 afiliados en red, es Jalapa Antiguo. Y Jalapa Antiguo viene un representante que es Gustavo. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros y que lleven los saludos a esos 30,000 amigos de Jalapa Antiguo. Los compañeros, no sé cómo se llamen, ¿alguna propuesta? Fotógrafo, muchas gracias. Luego por acá tenemos, señor, si quiere presentar. Raúl Bajata, maestro de orfebrería del TAP. Muchas gracias. De arte popular del municipio de Jalapa. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos a la licenciada Lidio Espino, que tiene a su cargo también toda la capacitación de arte popular en la periferia de Jalapa. Muchas gracias. Tenemos a Alberto Trión, que si algo hace falta es software en Jalapa, y él es diseñador de software interactivo creativo para chavos, que es otra gran línea que hay que trabajar como ciudad creativa. Tenemos al maestro Alfredo García. Él es un gran promotor de la gastronomía, pero también de las tradiciones, de los carnavales antiguos, y une a Jalapa con el centro del estado, sobre todo con el área de Naulinco y Actopan y toda esta parte de grandes fiestas tradicionales. Tenemos muchas gracias, licenciada Cedas, Claudia Cedas, que es hija del maestro Alberto Cedas, uno de los grandes acuarelistas de la historia de México, pero que además anda muy fuerte con la promoción del turismo cultural. Claudia Cedas. Luego tenemos al maestro Mario Navarrete, uno de los grandes investigadores de Jalapa prehispánica, exdirector del Instituto de Antropología de la UB, y que actualmente se ha hecho cargo de diferentes grupos para recuperar la memoria prehispánica y colonial de Jalapa también en esta difusión. El arquitecto Jorge Pérez Quintos, miembro de Arquitectos Restauradores de la ciudad de Jalapa. Tenemos otro gran crítico de cine, el maestro González Mejía, muchas gracias, colaborador de varios medios en Jalapa. Tenemos, ¿quién más por ahí? A ver, quien me faltaba, bueno, otra institución en la promoción de grupos infantiles, sobre todo del folclore, Sara Arronis, que se los lleva a Venezuela, a Turquía, a Canadá, bueno, a medio mundo. Ella por sí sola gestiona los recursos para mover grupos folclóricos de nuestra ciudad de Jalapa. Y didáctica de la danza además, y de las artes, y quiere hacer un congreso mundial aquí en Jalapa sobre folclore, ¿no? Es interesante su trabajo. Y bueno, tenemos también Luisa González Pardo, es la directora de, yo creo que el principal festival infantil de Jalapa, Las Notas de Guido. Un aplauso, claro, porque Las Notas de Guido ya se volvió bueno, para todos, además, todos son realmente una maravilla y una gran oportunidad para Jalapa. Gracias. Único festival de su género en Latinoamérica que mezcla música clásica, literatura, mucha música. Así es.
Gracias, Luisa, muchas gracias, felicidades. Luego tenemos la orquesta de guitarras también, representada aquí con el maestro Julio. Muchas gracias por ese gran esfuerzo, que además es la única orquesta de guitarras en toda la República Mexicana. Lástima que se tuvo que salir también el maestro Enrique Salmerón, porque está considerado también entre los 10 guitarristas más importantes de la República Mexicana. Luego tenemos aquí a Uciel, uno de nuestros grandes amigos que nos hizo el favor de coordinar todo este evento. Muchas gracias, Uciel. Tenemos aquí a, no sé si se quiere presentar. Claro, la Asociación Civil Mateo Oliva, a la muerte del maestro Mateo Oliva hace 2 años ya, y que se puede convertir en uno de los grandes fortalezas de Veracruz. Todo el acervo que dejó el maestro Oliva de investigación, de composición y además como una de los monstruos sagrados de la orquestación musical jalapeña. Muchas gracias. No sé si alguien nos falta por acá, de la Asociación Mateo Oliva, de la Escuela Enlace, el maestro, por favor. ¿Su nombre? Ángel Luis Guerrero y la maestra Esmirna Prieto, grandes formadores de nuevas generaciones de jazz y de músicos contemporáneos. Muchas gracias, maestro. Que siga la Escuela Enlace. Zairi Córdoba, también una gran comprometida con el desarrollo de las colonias, de la periferia, ¿verdad, Zairi? ¿Qué proyecto traen ahora? Además, genial, Zairi. Bienvenida. Excelente. Oye, pues gracias por aceptar la invitación. Y bueno, si de fotografía hablamos, uno de los principales tlatoanis de nuestro estado de Veracruz para el mundo, el maestro Héctor Montes de Oca. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, además es un embajador, como dice Adolfo II, de Veracruz para el mundo con National Geographic y bueno, con muchas galerías fotográficas. Gracias, Héctor, que trae un proyecto muy interesante que es la Fototeca de Jalapa, que en algún momento vamos a conocer, ¿verdad, Héctor? Muchas gracias. Otro grande de la pintura que se va pronto a Florencia a trabajar también es Dante Cuervo. Él es un gran pintor, hiperrealista, pero además con un nivel realmente internacional. Gracias, Dante. Y bueno, otro grupo es Imaginarium Danza Plástica, que ha llevado la danza contemporánea a niveles realmente innovadores. Y con nosotros Dante Mancilla también. Muchas gracias, Dante. No sé si alguien los dos Dantes quedaron aquí al lado de Petrarca. No, entonces les doy la más cálida bienvenida y ahora sí cedo el micrófono a otra gran comprometida con la cultura juvenil y el desarrollo comunitario. Muchas gracias. Es un honor poder compartir los alimentos, poder compartir ideas, poder compartir y retroalimentar diálogo, que es fundamental en estos tiempos, con tanto talento, con tanta creatividad, con personas, mujeres y hombres que debemos hacer que sean la buena noticia de nuestro estado y la buena noticia de Jalapa, que nos surgen, porque finalmente, si bien ya se ha tocado el tema de que nuestra ciudad tiene todo para este relanzamiento, porque siempre ha existido, se trabaja en ello, pero hace falta más y necesita de un relanzamiento para que vuelva a ser esta buena noticia Veracruz y Jalapa. Yo estoy convencida de que ustedes pueden ser los principales actores, mujeres y hombres, de que esto se lleve a cabo. Muchos ya lo hacen de manera local, otros ya lo hacen de manera nacional, algunos otros de manera internacional y desgraciadamente a veces en donde menos se sabe, en donde menos se apoya es en el ámbito local y van a otros espacios y lugares, estados, países incluso en donde se les da esa oportunidad de poder ser esa buena noticia y esos embajadores de cultura y de arte de muchos otros lugares y que a veces aquí, porque hay que reconocerlo, no se ha tomado en cuenta y es una lástima. Gracias por dejarme poderme dirigir a ustedes. Miren, yo me llamo Coritia, soy candidata del Distrito 10 aquí en Jalapa. Jalapa no se puede percibir en dos distritos, es Jalapa, es nuestra capital y cuando llegamos al Congreso además somos diputados y diputadas de todo el estado. ¿Qué es lo que
que yo escucho, y voy a abocarme al tema en el que estamos, por el que estamos reunidos. Discúlpenme porque sé que es un día complicado y que ustedes ya llevan aquí un buen rato en este foro. Primero, agradecer a Alejandro Mariano, agradecerles la invitación. Quiero también al maestro Vicente Espino, gracias por estar aquí. Por supuesto, es un honor para mí poderlo compartir este foro con el maestro Abraham Seransky. Muchas gracias, maestro. Escuchaba también a Isaac, escuchaba a Ariel y veo algunas caras conocidas, me da mucho gusto, sobre todo también muchos jóvenes, mujeres y hombres que están emprendiendo, que están tomándose la valentía de poder incursionar, porque además la falta de oportunidades en este sector específicamente es mucha y hay que reconocerlo. Pero bueno, algunas de las anotaciones que yo llevo aquí y que ya habíamos trabajado con mi equipo de trabajo, que es fundamental, es que la cultura en nuestra ciudad debe de ir del centro a la periferia. Es fundamental. Escuchaba yo que hablaban de las zonas rurales de Jalapa. Quienes conocen y han hecho trabajo en la periferia de la ciudad saben perfectamente que hay más necesidad en esos cinturones de pobreza de nuestra ciudad que incluso la que hay en las congregaciones de Jalapa. Se los puede decir una servidora que lleva casi 11 años caminando esta zona de Jalapa. A pesar de mi edad, tengo 28 años, soy una mujer que me gusta emprender, que comenzó muy joven en las dirigencias universitarias en la Universidad Veracruzana, de la cual soy orgullosamente egresada, donde trabajan mis papás y que finalmente conoce cómo está, ¿no?, el tema de nuestra ciudad, sobre todo en esta zona. ¿Por qué creo que es importante lo que se planteó aquí? Porque creo que lo plantearon casi todos. La cultura del centro a la periferia. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Como ustedes ya escucharon, los diputados legislamos, gestionamos y fiscalizamos. Y no podemos venir a decir aquí algo que no esté en nuestras manos, porque de qué otra manera los volvemos a saludar si vamos a seguir viviendo en la misma ciudad y si finalmente una servidora pues apenas está incursionando por primera vez, digamos, en la búsqueda de este cargo de elección popular a través del referendo ciudadano. Hay que hablar y cambiar, yo creo que el esquema, no nada más a la cultura, sino que también se vuelva parte de un emprendedurismo cultural. ¿Por qué un emprendedurismo cultural que tendría que ver con el fomento económico? Porque es fundamental para sacar adelante los proyectos. ¿Cómo podemos reforzar el emprendedurismo cultural? Lo primero tiene que ver con la micro, pequeña y mediana empresa, que es de lo que vivimos la mayoría de los jalapeños. Es lo que más genera empleos en Jalapa, pero desgraciadamente a veces se separa el tema del arte y la cultura con el fomento y desarrollo económico. Esto no puede seguir siendo así. Debe de ir en un mismo carril, porque mientras no lo tomemos como un emprendedurismo cultural, vamos a hacer que esto se vaya rezagando, se quede fuera de la materia de desarrollo económico y entonces no tengamos los fondos suficientes para poder seguir con el tema de arte y cultura, encarrilándolo al tema del desarrollo económico. Tendríamos que hacer una revisión, que eso ya lo estoy proponiendo, en materia de la ley de mejora regulatoria, específicamente del artículo 45. Debemos disminuir los trámites para toda micro, pequeña y mediana empresa, pero yo sé que a muchos de los que están aquí les puede beneficiar, porque vuelvo a lo mismo, se necesita hablar de un emprendedurismo cultural. Que estos trámites ya no sean tan grandes, que no se queden a la mitad y que se queden a veces en la informalidad, porque no terminan de realizar los trámites burocráticos, que a veces son muy tardados e innecesarios para poder llevar a cabo este emprendedurismo cultural. Por otro lado, habría también que hacer un exhorto y revisar el Código Hacendario Municipal. Miren, a mí muchos de ustedes me lo han comentado, sobre todo quienes son artistas independientes. Me dicen, oye Corintia, mira, queremos hacer este evento, pero aparte de todo nos están cobrando por difundirlo, cuando de por sí es complicado darle difusión, de por sí es complicado que la ciudadanía en un alto porcentaje pueda asistir a nuestros eventos artísticos y culturales, precisamente por la falta de difusión que a veces no hay y todavía con el gravamen existente. Este es el artículo 206. A mí, como Adolfo, coincido que no podemos venir a decir aquí algo que no solo está en nuestras manos, porque ustedes saben que un congreso se integra de más diputados y diputadas. Sin embargo, siendo congruentes con la ciudad
a la que vamos a representar con el refrendo y el apoyo de ustedes y de la ciudadanía, es importante que alguien en la tribuna alce la voz para este tipo de temas que directamente benefician o perjudican, como está pasando en este momento en el Código Hacendario Municipal, el artículo 206, precisamente a la publicidad de las actividades de desarrollo y eventos que ustedes llevan a cabo, sobre todo para los artistas independientes. Vuelvo a lo mismo, encarrilar el emprendedurismo cultural con el tema de fomento económico. Hay una ley de fomento económico y en esa ley hay un consejo de economía. Debemos de hacer acercamientos. ¿Por qué es importante que nosotros podamos ser un puente gestor y de acercamiento? Porque es precisamente ahí donde nos pueden resolver los temas de los gravámenes a el emprendedurismo cultural, precisamente. No depende de solo una diputada, no depende de solo un diputado, porque ustedes saben que lo aprueba el Congreso como tal, pero sí podemos ponerlo sobre la mesa y sobre la tribuna en iniciativas que realmente le podamos nosotros dar voz a lo que ustedes nos están diciendo el día de hoy, y que una servidora en lo personal ya lo traía muy claro sobre este tema, porque me he dedicado también a investigarlo, teniendo obviamente como base en nuestra ciudad esta Jalapa, todos la conocemos como la Atenas veracruzana, pero que debe de tener ese relanzamiento. Ustedes saben que el talento está, la creatividad está, las escuelas están, los artistas independientes, tú lo decías muy bien, Alejandro Mariano, están. ¿Qué necesitamos? Que haya alguien que se interese por encarrilar estos dos temas en los que yo he hecho mucho hincapié. Lo decía bien el maestro Oceransky, una expresión de conciencia, necesitamos hacerlo. Y quiero ponerme a la orden de lo siguiente. Miren, quienes integran la Comisión de Hacienda, que no sabemos todavía obviamente quiénes serán, porque vamos en etapas, estamos ahorita en la contienda electoral, independientemente de que el presupuesto nos los mande el gobierno del Estado, nosotros sí tenemos derecho a estar ahí con voz cuando se empieza a discutir el tema del presupuesto que envía la Secretaría de Finanzas, que envía el gobierno del Estado. ¿Y qué significa tener voz? Que seamos congruentes con las ciudades a los que representamos y que realmente seamos esos representantes populares que estemos pugnando con voz en esas comisiones, en esas reuniones de la Comisión de Hacienda antes de poder aprobar el presupuesto. Porque es fundamental revisar que los recursos que están destinados ya en esta materia realmente se puedan estar fortaleciendo también hacia nuestra ciudad. Y para eso necesitamos voz y necesitamos mantener la comunicación. Lo importante no es estar ahora. Yo se los agradezco que podamos generar, porque de aquí podemos partir con algo de fundamento y con seriedad hacia nuestras propuestas como representantes populares. Pero lo importante es estar después. Y ahí es en donde debemos de mantener la comunicación, para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir a tener voz ante esta Comisión de Hacienda o de ir a hacer las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias, de las cuales también tenemos una función los diputados de hacer, estén ustedes. Porque una cosa es hacer la gestión y otra cosa es darle el seguimiento y el acompañamiento. Bien lo decía Alejandro Mariano, yo se lo dije, cuando un niño tiene una guitarra, tiene una acuarela, tiene un espacio de recreación, se previenen otros factores que hoy están lacerándonos, de los cuales no podemos hacer ojos ciegos ni oídos sordos y que tenemos que enfrentarlos, sobre todo con prevención. Escuché que hay algunas personas que ya están trabajando en la periferia de la ciudad. Me quiero poner a sus órdenes. Miren, el distrito que yo voy a representar precisamente se compone por la periferia de la zona oeste y norte de la ciudad, que conozco muy bien. Y ustedes, algunos tal vez no se podrán imaginar el alto grado de marginación que hay en la ciudad capital y la necesidad, y con esto termino porque es muy valioso su tiempo, de que la cultura vaya del centro a la periferia. Cuenten conmigo para hacerlo, es fundamental hacerlo, sobre todo porque creo en algo. Creo firmemente que esos niños y jóvenes que están creciendo en esa zona de Jalapa se van a encontrar en algún momento con mi familia, con mis hijos,
con mis papás, con mis hermanos. En algún momento, esto es ganar. Debemos hacer algo, y si la semillita se siembra de manera correcta, creo que podemos hacer cosas en conjunto. Cuando hay la participación, cuando hay la coordinación entre los representantes, que podemos ir a tocar las puertas para poder apoyar económicamente a este tipo de proyectos que ya están hechos, que ya están enfocados, que ya se han realizado, yo lo único que les puedo decir es: cuentan conmigo para seguirlo haciendo, y se los digo con mucha determinación, y se los digo convencida de que ahí está parte de lo que puede solucionar el gran cáncer que lo que está quejando, que es el tema de la seguridad en Jalapa y en el estado. Y por supuesto, tendrá que ir todo lo que les estoy planteando en esta materia, combatiendo algo que es otro gran cáncer que nos está lacerando hoy en Veracruz, que es precisamente la corrupción. Cuentan conmigo, muchas gracias por escucharme, gracias por dejarme compartir con tanto talento y con tanta creatividad. Son un orgullo, y vuelvo a lo mismo con lo que comencé hablándoles. Debemos hacer de este foro la nueva noticia, la buena noticia de Veracruz y de Jalapa. Muchas gracias por escucharme.